Si yo tengo Bitcoin, gano, lo cambio por Ethereum y Ethereum de repente entramos en un bear market y esto lo he hecho en 2025 y en 2026 Ethereum cae un 80%, ¿tengo que seguir pagando los impuestos de esos 10.000 euros Sí, que gané? porque- Y si no los tengo, porque los he perdido. En todo caso, si has superado el límite del delito fiscal, entonces sí que te recomendaría mirarlo todo bien, porque por delito fiscal te vas a la cárcel. Siguiendo el mismo ejemplo, en el 25 yo he ganado 10.000 euros. Entonces esto, ahora entramos en otro melón, que es el melón de qué información puede llegar a tener, en este caso, la agencia tributaria, que yo he ganado esos 10.000. Entonces no es lo mismo que esos 10.000 los haya ganado en Revolut, que es un neobanco español, no es lo mismo que los haya ganado, por ejemplo, en Binance, que sería un exchange que está en España, o Bit2Me, no es lo mismo que los haya ganado en Kraken, que es un exchange que no está en España, y no es lo mismo que lo haya ganado en un exchange que está en Seychelles, o no es lo mismo que lo haya ganado en una wallet. Depende del tipo de input que tenga Hacienda respecto a la operación que has hecho, pues tendrá más información sobre lo que has hecho, ¿no? En las entidades financieras hay un departamento muy malo que se llama Compliance. Entonces, el Compliance, el problema que tiene es que se piensa que todos somos delincuentes. Entonces, como tú a Compliance no le puedes acreditar bien, no lo que has ganado, sino de dónde viene el dinero, no te va a dejar usar ese dinero. Y esto os puede pasar a muchos que quizá nunca habéis bancarizado. Pero yo que me encuentro con mucha gente con mucho patrimonio cripto, lo peor que te puede pasar no es pagar impuestos o menos. Lo peor que te puede pasar es que te digan, oye, tu dinero es bloqueado y no lo puedes gastar. El 100%. Y eso, la única manera que tienes de poderle acreditar a alguien que eres bueno, que no has hecho nada raro, que no hay ningún problema, es la trazabilidad. ¿Y si no puedes? No, es que tienes que poder. Básicamente porque si Hacienda tiene toda esta información de ti, yo no sé si un hacker puede hackear la base de datos de Hacienda, que junte los modelos y acabe concluyendo que yo tengo 1.000.000 de euros en casa. Porque esto técnicamente es posible. Si yo he tributado en el impuesto sobre el patrimonio, que tengo, imagínate, 2 millones de euros en criptomonedas, mediante el 172 saben que ese 1.000.000 de euros en criptomonedas no está en España y por la DAC 8 saben que no está en el extranjero, la conclusión es que lo tengo yo en una wallet. Y si yo tengo una wallet por el impuesto sobre el patrimonio, sabes el dinero que tengo y encima tienes mi dirección, tienes en mi casa, hay 2 millones de euros que si me revientas la puerta y me amenazas vas a conseguir. Entonces yo me quiero proteger, porque yo no me fío que los servidores de Hacienda tentan la prueba de bombas cuando te salen noticias de hackers de 14 años que empiezan a hackear cosas, y más con la IA, ¿no? Una cosa es los impuestos, es decir, si pagas más impuestos o menos, defraudas o no defraudas, pero esto es un campo, son los impuestos. Es decir, tú al final tienes que ganar dinero, tienes que tributar lo menos posible dentro de la ley y luego finalmente también tienes que protegerte. ¿Por qué te tienes que proteger? ¿De quién te tienes que proteger? Te tienes que proteger básicamente porque el Estado, el modelo de Estado que tenemos, anteriormente era un Estado reactivo. Es decir, si pasaba algo, actuaba, ¿vale? Es decir, si tú cometías un delito, iban a por ti. Tú defraudabas, iban a por ti. Si pasaba algo, iban a por ti. El tema está que el Estado, por la tenencia que tiene, o la tendencia, mejor dicho, que está teniendo, que también con los funcionarios, los políticos, cambios cada 4 años, etc., se ha vuelto un poco más perezoso, digámoslo así, y ha pasado de ser un Estado reactivo a ser un Estado preventivo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que, sin perjuicio de si vas a ser un delincuente, si vas a blanquear dinero, si te vas a portar bien o te vas a portar mal, lo quieren saber todo de ti. Y luego ya, si pasa algo, en el 1% de los casos, tengo toda la información para hacer mi trabajo, pero no tengo que actuar a posteriori. A partir de este año, como ya aplica la DAC 8, lo que pasa es que al final, el primer trimestre del año 2027, KuCoin va a coger todas las operaciones que yo he hecho durante este año 2026 y las va a informar a su regulador, ¿vale? Las va a informar a la Hacienda de Austria, que a su vez la va a informar a la Hacienda española. Entonces, en España fiscal hay en España el día de la liberación fiscal, es decir, ese día a partir del cual tú empiezas a trabajar para ti y no para España, ¿vale? Cada vez está más tarde, porque al final nos pasamos ahora ya más de 6 meses al año trabajando para la administración y luego empiezas a trabajar para ti. Sergi, un placer. Un placer estar por aquí. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, comentaros a todos que Sergi es un abogado especializado en criptoactivos, pero mejor que yo, si te quieres presentar para que la audiencia tenga un contexto de a quién van a estar escuchando. Para mí, primero de todo, Nico, es un placer estar por aquí ya como amigo, cliente, y estar por aquí en tu canal para mí y con todos vosotros es un placer, ¿vale? Entonces, a mí, para quien no me conozca, me llamo Sergi y soy abogado tanto en España como en Andorra, y mi especialización son los activos digitales. Llevo dedicándome a los activos digitales muchos años y es mi foco principal, ¿no? Entonces, dentro de lo que si fueran los activos digitales, hacemos clic. Mi background es que en Barcelona yo trabajaba defendiendo defraudadores, es decir, defendía a gente que había no pagado muchos impuestos a Hacienda y vía el 305 les hacían o les imputaron un delito fiscal, entonces nosotros los defendíamos. De ahí subí a Andorra en un proyecto de un banco, que en ese banco se dedicaba justamente a crear estas estructuras, y entonces pude ver toda la estratagema a nivel de banca corresponsal, compliance, riesgos, de cómo desde un banco se estructura lo que el cliente quiere.
Y luego, por otro lado, al final acabé asesorando, de tal manera que ahora desde Avast, que es mi despacho, lo que creamos es, entre otras muchas cosas, estructuras, las cuales, por un lado, sé que el banco va a decir que ok, porque trabaja en un banco, y sé que, por otro lado, vamos a tener un 0% de ya no de inspecciones, sino condenas si se abre una inspección, porque sé cuál es la línea que no se puede cruzar, ¿no? Y con todo esto es cuando saltamos a los criptoactivos, que es donde se pueden crear pues, estructuras chulas. ¡Wow! Es la persona perfecta para estar aquí ahora mismo. No, pero para mí es un placer estar aquí y vamos, pregúntame lo que quieras y un placer poder ayudar a toda la audiencia, lo que necesitéis. Hoy vamos a darle duro, vamos a exprimir a Sergi, os lo prometo. Espero que estéis cómodos porque vamos a jugar todo el rato en la línea. Sergi, la primera pregunta, vamos a empezar por lo más sencillo y lo que más quiere saber todo el mundo es, ¿tengo que declarar mis criptomonedas? Vale, para responder esta pregunta hay que partir a un concepto primero que es la residencia fiscal, ¿vale? Es decir, la residencia fiscal es simplemente el país donde tú pagas impuestos, ¿vale? Quedamos con este concepto porque es un concepto importante porque nos va a determinar. Entonces, si yo soy residente fiscal en Andorra, yo tributo todas mis rentas y mis impuestos en Andorra, y si por el contrario yo soy residente fiscal en España, yo tributo en España pues todos los rendimientos y así pues en Colombia, Chile, el que sea, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo sé dónde yo soy residente fiscal? Pues entonces tenemos que acudir, en el caso de España, lo que es el artículo 9 de la ley de renta, ¿no? Que lo que te dice es que en el sitio donde tienes tu residencia permanente habitual, es decir, que pasas de forma interrumpida más de 183 días, es el sitio donde a priori pagas impuestos. Luego tienes un segundo criterio, que es el centro de intereses económicos, que te dicen, oye, donde cobres dinero, donde tengas patrimonio, tienes que tributar. Y luego hay una presunción juris tanto de donde tienes como tu núcleo vital, de vinculación familiar, etc., ¿no? Entonces, una vez sabemos en qué país yo tengo que tributar, yo lo que tengo que acudir es a la ley tributaria de ese país para determinar qué cosas tengo que tributar, ¿no? Qué hechos imponibles, sujetos a gravamen tengo que tributar, ¿no? Entonces, dentro de los impuestos, por ejemplo, para el caso de España, tienes varios impuestos, ¿vale? Los que más nos preocupan a nosotros o a la audiencia a nivel de criptoinversores sería el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Entonces, en el IRPF tú tributas por lo que has ganado o perdido y luego, por otro lado, en el impuesto sobre el patrimonio tú tributas por lo que tienes, ¿vale? Son, que digamos, los dos hechos imponibles, ¿vale? Un hecho imponible, también para que lo entienda todo el mundo, es aquella cosa que si la haces tienes que pagar, ¿vale? Por ejemplo, el hecho imponible en el IRPF es ganar dinero. Por tanto, si tú realizas ese hecho imponible, es decir, has ganado dinero, tú tienes que tributar, ¿vale? Entonces, ahora ya sí, he explicado esto a nivel para que se estructure todo bien, ¿no? Entonces, tengo que declarar mis criptoactivos, ¿vale? Entonces, los criptoactivos como tales, ¿vale? No tienen un impuesto específico en la Ley General Tributaria, sino que lo que hacemos es asemejarlos, como conceptualizarlos e integrarlos en la ley que corresponda, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos por un lado el IRPF, que es un impuesto que hemos comentado antes, ¿vale? Y dentro de este impuesto lo que te dice es que tienes que tributar las ganancias, ¿vale? Por tanto, si yo he obtenido ganancias con activos digitales, esas ganancias yo tendré que tributarlas en el IRPF. Y luego, por otro lado, si yo he tenido un saldo en criptomonedas, por ejemplo, que supera en este caso un mínimo exento determinado, se tendría que tributar en el impuesto sobre el patrimonio. Entonces, depende de qué tipo de operaciones o de estructura haya hecho yo a nivel on-chain o en exchanges o a nivel financiero, pues tendré que tributar más en un sitio, menos en otro, o por el contrario, no tendré que tributar en ninguno. Todo depende ya, ahora que ya sabemos cómo está el marco jurídico tributario en este caso, pues dependiendo de las operaciones que haya hecho, pues tributaré por aquí, ahí no, o al revés. ¿Y tributan las operaciones cuando pasamos de cripto a euros? ¿O de cripto, por ejemplo, si yo intercambio Bitcoin por Ethereum o Bitcoin por USDT, pero no paso a euros, también tributa? Vale, entonces, cuando se realiza la ganancia, que es cuando se realiza el hecho imponible, el cual tú tienes que tributar, ¿de acuerdo? Esto se produce cuando hay una alteración en la variación o en la composición de tu patrimonio, ¿vale? Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, imaginaros, $60.000 y compro un Bitcoin, mi patrimonio se queda igual. Es decir, yo he adquirido un Bitcoin, ¿vale? Entonces, este Bitcoin está por debajo del mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio, por tanto, no tengo que declarar el tener ese Bitcoin porque estoy por debajo. ¿Cuánto es ese mínimo? Depende de la comunidad autónoma, porque así como el IRPF también tiene un tipo de gravamen que está parcialmente cedido a las comunidades autónomas, el impuesto sobre el patrimonio sí que está totalmente cedido. Entonces hay comunidades autónomas que te lo ponen en 600.000, otros en 400, depende un poco. Vale. Y está incluso Madrid que está bonificado, ¿no?
Entonces, si yo he adquirido este Bitcoin por $60.000, yo tengo este activo. Entonces, por tenerlo, no tributo en impuestos sobre patrimonio porque estoy por debajo, pero en el momento que yo ese Bitcoin lo permute, que es lo que se dice técnicamente, es decir, que yo tome ese Bitcoin que ya no vale 60, sino que vale 70 y lo cambio por Ethereum, imagínate, en ese momento yo he obtenido una ganancia derivada de que mi precio de transmisión ha sido $60.000 y yo lo compré por 50, imagínate. Entonces he obtenido una plusvalía de 10 y esa plusvalía de 10 es el hecho imponible del IRPF y tengo que tributarlo dentro del IRPF. Y esa sería la ganancia, con independencia que estemos aún en el mundo on-chain, es decir, no he cambiado a euros, no he bancarizado, pero esa ganancia que yo he realizado dentro del mundo cripto está sujeta a tributación y tengo que tributarla. Y si pierdo, quiero decir, yo cambio mi Bitcoin por Ethereum y tengo 10.000 euros en este caso que tendría, según tu ejemplo, que tributar. Pero de entrada esos 10.000 euros irían al IRPF que se computarían sumados a lo que yo estoy ganando en mi trabajo. Imagínate, si yo te digo que yo gano al año en mi trabajo 40.000, esos 10.000 harían que el IRPF fuera de 50.000. Más o menos. Es decir, dentro del IRPF, que es el impuesto, si hacemos clic, ¿vale? Se divide en dos bases, ¿vale? Que una base, para que lo entienda todo el mundo, sería como un cajón, ¿vale? Entonces tenemos el cajón de la actividad económica, del trabajo, y luego tenemos el cajón de la inversión, ¿vale? Entonces, dentro de los respectivos cajones sí que las bases se suman y se restan, pero no unas entre otras, ¿vale? Entonces, esto ya es a nivel técnico, pero también para dejarlo en el podcast y que todo el mundo lo entienda, si yo realizo dentro de la base general, que es la del trabajo, yo tengo los rendimientos del trabajo, que es si yo he trabajado por cuenta de alguien y me ha pagado, pues esos son rendimientos del trabajo. Y luego tengo los rendimientos de actividad económica, que es el mismo caso, pero que yo facturo, ¿no? Es decir, yo soy autónomo, he realizado una actividad, facturo y cobro, ¿vale? Esos serían, a grandes rasgos, las dos partidas más grandes de la base general, ¿vale? Y luego tendríamos la base del ahorro, que es donde entran las inversiones, ¿vale? Entonces, dentro de las inversiones, si nos vamos en concreto al mundo cripto, las que nos afectan son dos, ¿vale? La primera son las pérdidas y ganancias patrimoniales, que vienen derivadas pues, del ejemplo que hemos comentado antes, es decir, oye, que has ganado con criptomonedas o has perdido en criptomonedas, pues eso va en esas casillas concretas, ¿vale? Y luego, por otro lado, hay otro apartado que son los rendimientos del capital mobiliario, ¿vale? Que son esos rendimientos que tú obtienes por los cuales tú holdeas el activo. Vale. Por ejemplo, imagínate que tienes acciones de Coca-Cola y Coca-Cola reparte un dividendo. Tú la acción de Coca-Cola la sigues teniendo, pero ese dividendo que te ha repartido es una ganancia. Vale. Y eso es un rendimiento de capital mobiliario. Esto, si lo asemejamos al mundo cripto, serían los rendimientos, por un lado, de lending, es decir, tengo un Bitcoin, lo presto y obtengo un rendimiento, pero sigo teniendo y holdeando ese Bitcoin, esto sería un lending. Y luego sería también el caso, por ejemplo, del staking. Imagínate que tengo Ethereum, lo pongo en stake, ¿vale? Y me da unos rendimientos. Pues esos rendimientos no es ganancia ni pérdida porque sigo teniendo el activo, pero esos rendimientos serían rendimientos de capital mobiliario. Sí, un poco para conceptualizar cómo funciona el IRPF a nivel cripto. Vale. Ahora llegaremos un poquito más adelante al apartado del staking y de DeFi porque, claro, yo soy un inversor cripto y te estoy viendo ahora mismo al otro lado de la pantalla y digo, pero es que yo he hecho y deshecho aquí, allí, en demasiados sitios y ahora juntar todo eso es demasiado difícil y además llevo a lo mejor 6 años aquí y vete tú a saber dónde están todos esos registros. La pregunta que yo te quiero hacer ahora es, por seguir con el punto donde estábamos, si yo tengo Bitcoin, gano, lo cambio por Ethereum y Ethereum de repente entramos en un bear market y esto lo he hecho en 2025 y en 2026 Ethereum cae un 80%, ¿tengo que seguir pagando los impuestos de esos 10.000 euros que gané? Sí, porque... Y si no los tengo, porque los he perdido... Es tu problema. O sea, es decir, los impuestos, en este caso el IRPF, ¿vale? Tiene un periodo impositivo, ¿vale? El periodo impositivo es donde... es el periodo en el cual sumamos todos los hechos imponibles que hemos realizado, ¿vale? Entonces, el periodo impositivo del IRPF va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Entonces, computamos todas las ganancias y pérdidas y ya cerramos un año. Entonces, a partir de ahí vamos al siguiente, ¿vale? Por tanto, igual que la residencia fiscal que va año por año, es decir, tú puedes ser residente fiscal en España en el 25 y en Israel en el 26, ¿vale? Va año por año. Los impuestos, en este caso el IRPF, también va año por año, ¿vale? Por tanto, en el caso que tú me has dicho,
si un residente fiscal español o quien sea obtiene una ganancia de 10.000 euros dentro del periodo impositivo del año 2025, esta ganancia la tendrá que declarar en el IRPF del 25. Entonces, ¿cuándo se hace este IRPF? Pues este IRPF se tiene que presentar dentro de lo que se denomina el periodo voluntario del pago, ¿vale? Que va más o menos entre principios de abril y finales de junio, ¿vale? Y ahí es donde voy a tributar el coeficiente, el tanto por ciento que multiplique sobre la ganancia que he tenido, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, con el ejemplo que seguíamos antes, dentro del año 25 compré Bitcoin a 50 y luego lo vendí a 60 porque lo permuté por Ethereum, pues en ese caso he ganado 10 que van al IRPF del 25, ¿vale? Ahora ya estamos en el 26 y en este 26 yo permuté ese Bitcoin por un Ethereum y el Ethereum costaba, me lo invento, 2.000, ¿vale? Entonces, con ese 2.000, imaginaos también que entramos en un bear market y de 2.000 ha caído a 100, ¿vale? Tenía una pérdida del 90%, ¿vale? Entonces, en ese caso, el primer punto importante es que la pérdida no se ha materializado, es decir, es latente. Es decir, tú al final ves la gráfica y la cotización del activo que tú tienes sube y baja. Pero hasta el momento que tú no aprietes el botón de transmitir o de vender o de bancarizar, hacer el cash out, tú realmente no has ganado ni perdido nada, ¿vale? Por tanto, hasta que tú no aprietes ese botón, esa segunda operación pues no estaría sujeta a tributación porque no has hecho el hecho imponible que es ganar dinero. La de Bitcoin a Ethereum sí. Sí, es así, porque esa está además dentro del año 25. Y dentro del año 25, al final de todo, dentro del 25 cambia Ethereum y al final Ethereum pues tengo una unidad, imagínate, y cotiza. Y si, por ejemplo, baja y cae un montón, hasta que yo no apriete el botón, yo no habré vendido. Claro, pero aunque vendan el 2026, en junio, abril, junio de 2026 me van a pedir lo de 2025. Sí. O sea, esa permuta, da igual lo que luego pase con Ethereum, me la van a pedir. Y me la van a pedir en euros. Sí. Claro. Y todas esas personas que han estado años cambiando una cripto por otra y nunca han declarado, nunca han informado y han hecho y deshecho, Que es un caso se muy común. enfrentan a un marrón increíble. Bueno, más que un marrón, ¿vale? Al final los impuestos, para bien o para mal, nos vienen impuestos. Es decir, tú no eliges qué impuestos pagar. Es decir, tú tienes la obligación de pagarlos y además, sin perjuicio que la obligación de pagarlos es tuya con independencia de si sabes cómo van o no. O sea, es decir, esto funciona así el Estado, ¿vale? No es ni el Estado que me gusta a mí, no es ni el sistema fiscal que me gusta a mí, ni es el sistema que yo pondría. Pero las reglas son las que hay, ¿no? Entonces, tú evidentemente, las reglas, tú puedes decir qué hacer con tu vida. Es decir, todo el mundo, nadie es padre de nadie, cada persona tiene libre albedrío y tú puedes decir, oye, pues lo pago todo, imagínate, no pago nada. Pues al final son dos tipos de actuaciones que tú a nivel voluntario puedes tomar, ¿no? ¿Cuáles son los motivos los cuales mucha gente se inclina a no declarar? Pues, en primer lugar, que no sabe ni cómo hacerlo porque a nivel de trazabilidad es muy complicado. Luego tienen miedo de incluso hacerlo bien y que por problemas de trazabilidad tengan algo que han hecho mal y no tienen la seguridad de estar haciéndolo bien, ¿vale? Y luego, por otro lado, gente que directamente dice no quiero tributar, pues y me la juego a que no me van a preguntar, porque si me preguntan me va a caer una sanción, pero me la juego que no me van a preguntar, que no va a saltar ninguna alarma y por tanto pues no voy a tributar y la deuda tributaria al final va a prescribir, ¿vale? Entonces, evidentemente, todo el mundo puede hacer ¿Cada lo que cuánto quiera prescribe? a los 4 años. ¿Y ¿vale? prescribe seguro o es de esto que a los No. 4 años prescribo, pero luego...? No, esto también para que toda la audiencia lo pueda entender muy bien, ¿no? En el caso este que hemos dicho antes, para siguiendo el mismo ejemplo, en el 25 yo he ganado 10.000 euros, ¿vale? Entonces ahora entramos en otro melón, que es el melón de qué información puede llegar a tener, en este caso, la agencia tributaria, que yo he ganado esos 10.000. Entonces, no es lo mismo que esos 10.000 los haya ganado en Revolut, imagínate, que los haya ganado, que sería un neobanco español, porque tiene IVA en español. No es lo mismo que los haya ganado, por ejemplo, en Binance, que sería un exchange que está en España, o Bit2Me. No es lo mismo que los haya ganado en Kraken, que es un exchange que no está en España. Y no es lo mismo que lo haya ganado en un exchange que está en Seychelles, o no es lo mismo que lo haya ganado en una wallet. Entonces, depende del tipo de input que tenga Hacienda respecto a la operación que has hecho, pues tendrá más información sobre la que has hecho, ¿no? Entonces, si nos ponemos en el escenario que Hacienda no tiene conocimiento de que has ganado estos 10.000 euros, ¿vale? Estos 10.000 euros que yo he ganado, imagínate, en noviembre del 25, yo los tendré que declarar entre abril y junio del 26, ¿vale? Ahora, justo, estamos en periodo de declaración. De hecho, nos dedicamos a esto. Si alguien necesita ayuda tanto en trazabilidad como en RPF, aquí estamos para ayudar, Os ¿no? dejo el enlace en la descripción del vídeo a
Avast. Sí, hombre, sí. Aquí estamos para ayudar, que a eso estamos, y sin perjuicio de esto, aquí estoy para resolver todas las dudas, en comentarios, lo que sea, ¿no? Entonces, si yo entre abril y junio, que tengo que presentar la declaración de forma irregular, no incluyo esta ganancia de 10.000, lo que supone es que tengo una deuda tributaria que no he satisfecho. Es decir, yo le debo a la administración tributaria pues el tipo de gravamen que se multiplique esos 10.000 euros, ¿vale? Entonces, el día siguiente, al finalizar el periodo voluntario del pago, lo que sería, poniendo en números rápidos, el 1 de julio, ¿vale? El 1 de julio se ha terminado el periodo voluntario del pago del IRPF. Por tanto, yo ya voy tarde porque se ha terminado, ¿vale? Entonces, si yo pago esta deuda tributaria que de forma extemporánea, porque ya se ha terminado el periodo voluntario del pago, yo lo voy a presentar con unos intereses, que son unos intereses de demora, porque vas tarde, ¿vale? Y esto va corriendo, y durante todo este tiempo la agencia tributaria te puede mirar y te puede decir, oye, como tengo un input y tengo conocimiento que has ganado 10 y miro tu IRPF y no me lo has incluido, pues te lo pido más unos intereses y en este caso sí una sanción, ¿vale? Que te irá entre el 50 y el 150% de la deuda tributaria que no has pagado, ¿vale? Pero, y aquí viene el punto de la prescripción, si llegamos a 4 años posteriores a ese dies a quo, ¿vale? Es decir, esa deuda tributaria del año 25 la tengo que incluir entre abril y junio del 26, el 1 de julio del 26 empieza el periodo extemporáneo, que digamos, ¿vale? Entonces, 1 de julio del 27, 28, 29, 30, a partir de ahí ya no me pueden reclamar esa deuda porque está prescrita, ¿vale? Lo que significa que, sin perjuicio, que me pueden preguntar a nivel de inspección datos de 10 años anteriores, no me pueden como regularizar o reclamarme esa deuda porque está prescrita, ¿vale? Y esto es algo que es legal, es decir, está contemplado en la Ley General Tributaria, esto obedece a un principio general del derecho de que nadie puede estar siempre obligado a devolver algo por sine die, ¿no? En toda su vida. Y entonces, pues esto hay que tenerlo en cuenta a nivel también de optimización, ¿no? Porque al final, si tú has obtenido una ganancia en una wallet que nadie sabe lo que tienes, pues sé consciente que a la que pasen 4 años ya no te pueden reclamar los impuestos derivados de esa deuda. Entonces, esto es algo que también a nivel de asesoramiento pues hay que tener en cuenta porque tu objetivo, al menos en el nuestro como asesores fiscales, es que todo el mundo pues pueda protegerse y pueda pagar pues lo menos posible siempre dentro de la ley, claro. Me gusta la palabra que has utilizado. Protegerse. Sí, es importante. Hay dos factores a la hora de declarar. Está declarar, que es de lo que estamos hablando hasta ahora, que ahora también vamos a indagar más en el tema de multas, etcétera, porque es bastante interesante. De hecho, has comentado que puede ir hasta el 150%, cosa Sí. que de hecho me llama bastante la atención porque ahora estamos hablando de una ganancia que he recibido en 2025 y que la tengo que declarar en 2026, pero hay gente que lleva en criptos aquí mucho tiempo. Hay gente que ha tenido esa ganancia en 2024, 2023. Sí. Entonces, claro, los intereses, si te llegan a ese punto de 2024, pueden ser ya bastante elevados. Sí, Quiero decir, claro. podrían incluso ser más altos, podrías acabar debiéndole más dinero a Hacienda del dinero que tú has ganado o sea, del dinero que tienes. Proporcionalmente no es tanto, pero sí, donde realmente hay un ajuste muy grande es en la sanción. Porque la sanción sí que si te va a tramos altos, pues es una sanción del 150%. Y ahora, en el tema de la práctica de lo que a tú te dedicas, porque yo vendo Bitcoin para comprar Ethereum y vale, es verdad, hay gente que tiene mucho capital, hay gente que lleva las cosas al día, que pues tiene en cuenta la cantidad o se anota y sabe el impuesto que tendría que pagar ahí, lo declara, lo informa y lo paga correspondientemente. Pero hay mucha gente, que es la gran mayoría, tú lo sabes, que entra en cripto con lo poco que tiene, se pone a hacer y deshacer, a algunos les va bien, crece su capital, pero no tienen cuando cambian Bitcoin por Ethereum, no siguen teniendo euros en su cuenta para pagar esa cantidad. ¿Cómo lo hace la mayoría de gente con la que tú trabajas? ¿O cómo Tienes que aprovisionarlo. O sea, es decir, por mucho que tú no liquides finalmente en euros y tengas los euros derivados de esa ganancia, porque sigue on-chain, al final es una deuda que tienes que pagar. Y luego pensad que las criptomonedas, Bitcoin, USDT, no son consideradas dinero, ¿vale? A nivel de fiat, ¿vale? Lo que es considerado dinero, en este caso, son los euros. Por tanto, tú la liquidación que tienes que hacer con la agencia tributaria es en euros. Por tanto, digamos que tienes tú el problema, que tienes una ganancia con un bien mueble. Es como si, por ejemplo, hubieras vendido una obra de arte, ¿vale? Imagínate que tienes un Picasso, que lo compras por una cantidad y lo vendes más caro. O lo cambias y del Picasso te vas a un Monet, ¿vale? Pues
tú tenías obras de arte, pero el impuesto derivado de la ganancia que tú has tenido al cambiarlo, al permutar la obra de arte, tienes que liquidarla en euros. Entonces tú mismo tienes que espabilarte en coger esos euros para pagar esa hacienda, porque no puedes pagar ni en Picassos ni en monets en hacienda. Ahora mismo hay mucha gente acojonada por lo que acaba de escuchar, porque claro, hay mucha gente que dice yo no he aprovisionado prácticamente nada porque me he mantenido on-chain en cripto durante mucho tiempo. Esto es un problema, pero es un problema de planificación fiscal. Es decir, al final tú sabes cuánto has ganado y cuánto has perdido, que este es el primer punto. Es decir, la trazabilidad. Imagínate que tú no quieres tributar nada. Imagínate, no quieres tributar nada y te quieres esperar 50 años y a partir de ahí que la prescripción corra en todo. Es decir, imagínate que tienes este perfil, ¿vale? Independientemente que tengas este perfil, como consejo profesional, todo el mundo tiene que trazarlo todo. En primer lugar, porque a la que realmente te empiezas a mover el mundo cripto, tienes muchas plataformas, tienes muchas wallets, tienes muchas cadenas y es imposible saber lo que tienes. En segundo lugar, para tributar, que como he dicho, pues puedes tomar la acción voluntaria y no tributar. Pero en tercer lugar hay un punto muy importante que quizá mucha parte de la audiencia no se encuentra, pero yo me encuentro a diario, ¿vale? Que es la bancarización. Es decir, cuando tú quieres gastar tus criptomonedas hay varias maneras, ¿no? Existe desde tarjetas, plataformas, lo que tú quieras. Pero al final tú te puedes descentralizar todo lo que quieras a nivel on-chain, pero depende qué tipo de operación quieras hacer en el mundo real, ¿no? En CeFi, necesitas pasar por una entidad financiera. Entonces, las entidades financieras, hay un departamento muy malo que se llama compliance, ¿vale? Entonces, el compliance, el problema que tiene es que se piensa que todos somos delincuentes, ¿vale? Entonces, como tú a compliance no le puedes acreditar bien, no lo que has ganado, sino de dónde viene el dinero, no te va a dejar usar ese dinero. Y esto os puede pasar a muchos que quizá nunca habéis bancarizado. Pero yo que me encuentro con mucha gente con mucho patrimonio cripto, lo peor que te puede pasar no es pagar impuestos o menos. Lo peor que te puede pasar es que te digan, oye, tu dinero es bloqueado y no lo puedes gastar. El 100%. Y eso, la única manera que tienes de poderle acreditar a alguien que eres bueno, que no has hecho nada raro, que no hay ningún problema, es la trazabilidad. Y aparte, técnicamente... ¿Y si no puedes? No, es que tienes que poder. ¿Y si no puedes? Pues tienes que espabilarte o me llamas y hay que buscar soluciones. Pero tienes que poder, es que si no ese patrimonio no puedes gastarlo. Y eso es un problema, si no puedes gastar ese patrimonio, ¿no? Evidentemente, te puedes ir a otras jurisdicciones, evidentemente hay ciertos tipos de estrategias que puedes hacer para ponerte más de cara al banco, ¿no? Pensad también que el departamento de compliance, ¿vale? Está incentivado a no aceptar un euro, porque cada euro que acepta el banco tiene un riesgo de blanqueo de capitales, aunque sea ínfimo, ¿vale? En cambio, el departamento de negocio del banco lo que quiere es ganar dinero, porque es el que se ocupa de que atraer fondos para venderles cosas y ganar dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera, si tú logras como enfrentar estos dos departamentos, siempre el de negocio va a ganar, ¿vale? Entonces, si tú tienes un responsable de compliance de una entidad financiera que el bonus va derivado, que no hayan problemas, su trabajo está incentivado a decir no, porque va a cobrar su bonus y todo irá perfecto. Y el de negocio al revés. El de negocio, su variable va en función del negocio que traiga al banco. Por tanto, tiene que presionar al de compliance y decir, oye, acéptame esta operativa que es limpia, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, vas al banco, estás conforme con pagarles una comisión y encima les dices que les vas a meter en renta variable X, lo que te vendan, pues ya te los pones más de cara, ¿no? Pero en todo caso, la trazabilidad es importante. Lo que acabas de decir es bestial. Sí, pero es que es así, funciona así el mundo. Y si no, pues nos vamos a otro país, o si no, llamo yo directamente al responsable de tal, es decir, ya se busca de alguna manera, ¿no? Y evidentemente hay países y países y entidades, ¿no? Hay entidades que no quieren saber nada y otras que sí, y hay otras que se han escarmentado porque les han venido 4 bancarizaciones fuertes de clientes cripto que los han usado como puente y se han ido a otro banco y han cobrado una comisión muy pequeña por la cantidad de riesgo que han asumido, ¿no? Al final, un banco es un negocio, quieren ganar dinero y tú lo quieres usar como herramienta, ¿no? Quieren depósitos bancarios. Sí, pero lo que hay que mirar es también a nivel financiero cómo lo estructuras todo para poder gastar tus criptomonedas, ¿no? Y luego también otro punto importante es que el blanqueo de capitales, que quizá a muchos os puede pasar a nivel de compliance, ¿no? Que tú quieres bancarizar unas criptomonedas hasta incluso no declaradas y el de compliance te diga, oye, esto es susceptible de blanqueo de capitales porque no está trazado, ¿vale? O hasta incluso porque no está tributado, ¿vale? Entonces, el delito de blanqueo de capitales es como si fuera antes se entendía como un cúmulo de circunstancias, ¿vale? Es decir, tú eras reo o podías ser imputado como blanqueador de capitales si realizabas todos los hechos del delito, ¿vale? Es decir, si tú cometías un delito, lo intentabas ocultar, lo transformabas y luego lo ponías en el tráfico jurídico normal, si cumplías las 4, entonces eras un blanqueador, ¿vale? Luego cambió la ley y ahora es solo si realizas cualquiera de los actos aislados. Es decir, si yo
no cometo ningún delito, pero ayudo a que otro que sí lo ha cometido. Lo han endurecido. Sí, porque no tienes que realizar toda la conducta, ¿vale? Por tanto, si tú solo intervienes en una pata, te pueden condenar, ¿vale? Entonces, esto es importante porque si tú no pagas Hacienda, ¿vale? Técnicamente es una infracción administrativa. Es decir, no es un delito, es una infracción administrativa que hasta ciertos límites. Hasta el límite de los 120.000 euros por impuesto de año, que es el 305 del Código Penal. Pero nos está viendo mucha gente que será por debajo. Y mucha gente que lo ha superado. Y con creces. Ya, pero entonces hay que entrar a mirar caso por caso y hay otras cosas, ¿vale? Pero si nos estamos moviendo por debajo del umbral, ¿vale? Si he defraudado, es el equivalente a que tenga una sanción de tráfico administrativa y no la haya pagado. Que no es un delito el cual yo esté blanqueando el dinero proveniente de ese delito. Por tanto, esto, si se le explica bien al de compliance, otra cosa es que te lo tiren por riesgo. Pero si se le explica bien, técnicamente tú puedes bancarizar dinero no tributado. Porque es una infracción administrativa y no es un delito antecedente que conlleva un blanqueo de capitales, ¿no? En todo caso, si has superado el límite del delito fiscal, entonces sí que te recomendaría mirarlo todo bien, porque por delito fiscal te vas a la cárcel. Entonces ya funciona diferente. Entonces tú mismo, por autoprotección, por autotutela, tienes que mirártelo todo bien, porque la responsabilidad es tuya. Ya puedes poner 6 sociedades, que el que va a acabar en la cárcel es tú. Entonces esto conviene mirarlo todo bien. Hay formas a nivel de complementarias, hay formas de eximentes, pero aquí, y por el importe, es importante ir bien asesorado, y te lo digo por experiencia. ¿A partir de qué cantidad de ganancias en cripto, de patrimonio en cripto, crees que merece la pena empezar a complicarse? ¿A qué te refieres a nivel de complicarse? Claro, hay mucha gente que alguna vez he hablado en el canal de temas fiscales y he visto perfiles de personas que a lo mejor tienen en total pues 7.000 euros en cripto, 15.000, 25.000. ¿Y a partir de qué cantidad? Sé que es un poco subjetiva la respuesta, pero claro, después de ver tantos casos, para que también la audiencia pueda empezar a situarse, no considero que una persona que ha ganado 25.000 euros en cripto le merezca la pena, al menos bajo todo lo que he visto tras cambiarme de residencia, por 25.000 euros complicarse la vida para o cambiar tu residencia o hacer cualquier estructura fiscal determinada. ¿Cuál crees que es el umbral aproximado? Vale, para hablar bien este tema, ¿vale? Que es como la madriguera o el campo de la protección patrimonial, ¿vale? Es importante entender el por qué nos tenemos que proteger, ¿vale? Es decir, una cosa es los impuestos, es decir, si pagas más impuestos o menos, defraudas o no defraudas, pero esto es un campo, son los impuestos, ¿vale? Es decir, tú al final tienes que ganar dinero, tienes que hacer tributar lo menos posible dentro de la ley y luego finalmente también tienes que protegerte, ¿vale? Entonces, ¿por qué te tienes que proteger? ¿De quién te tienes que proteger, ¿vale? Te tienes que proteger básicamente porque el Estado, el modelo de Estado que tenemos, ¿vale? Anteriormente era un Estado reactivo. Es decir, si pasaba algo, actuaba, ¿vale? Es decir, si tú cometías un delito, iban a por ti. Si tú defraudabas, iban a por ti. Si pasaba algo, iban a por ti. El tema está que el Estado, por la tenencia que tiene, o la tendencia, mejor dicho, que está teniendo, también con los funcionarios, los políticos, cambios cada 4 años, etc., se ha vuelto un poco más perezoso, digámoslo así, y ha pasado de ser un Estado reactivo a ser un Estado preventivo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que, sin perjuicio de si vas a ser un delincuente, si vas a blanquear dinero, si te vas a portar bien o te vas a portar mal, lo quieren saber todo de ti. Y luego ya, si pasa algo, en el 1% de los casos, tengo toda la información para hacer mi trabajo, pero no tengo que actuar a posteriori, ¿vale? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Esto se traduce en que, si bien antes hemos hablado de 2 modelos tributarios, ¿vale? Tanto el IRPF como el impuesto sobre el patrimonio, que son 2 modelos por los cuales tú pagas impuestos a Hacienda, ¿vale? Con este modelo de Estado preventivo que tenemos, lo que hacen es vulnerarnos nuestro derecho a la privacidad financiera, que es una extensión del derecho a la intimidad, que es el artículo 18 de la Constitución, que el derecho a la intimidad no es otro que nadie sepa lo que yo estoy haciendo. Y eso es legal y es legítimo. Tú en casa puedes tener cortinas con independencia de si dentro estás matando a alguien o no. Pero yo no quiero que sepa lo que yo estoy haciendo. Y una extensión de este derecho a la intimidad es el derecho a la privacidad financiera. Es decir, yo tengo el derecho de poder pagar a quien sea sin que nadie sepa que lo estoy pagando. Otra cosa es los impuestos, las obligaciones que tenga a nivel de blanqueo de capitales, es decir, yo lo voy a cumplir todo. Voy a pagar todo lo que toca y no voy a hacer cosas raras. Pero dentro de mi poder transaccional, de mis finanzas, yo no quiero que la gente sepa lo que tengo. Pero es un tema de derecho a la intimidad y es un tema que es legal, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque
se ha traducido en este modelo que tenemos de estado preventivo, ¿de acuerdo? En nuevos modelos que son modelos informativos, ¿vale? Que tú no pagas por ese modelo, sino que tú informas, ¿vale? Informas de transacciones o de operaciones que pueden ser, quizá en algunos casos, fiscalmente susceptibles, ¿vale? De dar datos importantes, ¿vale? Entonces, esto tenemos en España el modelo 172, por el cual los exchanges españoles informan de los saldos que tienen sus contribuyentes, el modelo 173, por el cual se informa de los movimientos. Ahora Hacienda va a endurecer o está haciendo una nueva propuesta, que es el modelo 175, por el cual se va a informar de muchísimo más. Luego tú tienes la obligación con el 721 de informar de los más de 50.000, contravalorando tus criptomonedas, más de 50.000 euros que tengas en extranjero, a 31 del 12. Y luego tenemos a nivel internacional la DAC8, que viene del CARF, que sería el 173, por el cual se informa de movimientos a tu hacienda local, pero a nivel internacional, ¿vale? A veces parece que hay que tener una carrera y todo para poder invertir en criptomonedas o invertir en bolsa. Sí, o sea, si quieres hacerlo bien, a ver, la información, yo tengo el canal de YouTube repleto de vídeos sobre esto, ¿no? Y también es verdad que yo me dedico a esto y me sé el detalle concreto del artículo de todo. Pero a grandes rasgos tampoco es tan importante saberte lo técnico, ¿vale? Yo al final todas las herramientas financieras, tanto brokers como exchanges, como cualquier tipo de plataforma, ¿vale? Yo las veo como herramientas. Es decir, tú si tienes que poner un clavo, vas a coger un martillo. Si quieres poner un tornillo, bueno, necesitas un destornillador, ¿no? Entonces, según qué tipo de operación, pues voy a utilizar una wallet, un exchange que esté en el extranjero y un peer-to-peer. Y según qué otro tipo de operación, voy a utilizar un exchange en España y una tarjeta. Entonces, yo conozco todas las plataformas, ¿no? Y esto es lo que divulgamos en el canal, en Acadio, donde sea, ¿no? Y entonces nosotros enseñamos lo que son estas plataformas para que todo el mundo, con ese conocimiento, diga, vale, pues quiero hacer esto, pues voy a usar esto y otro, ¿vale? Entonces, una vez ya hemos explicado el por qué es importante la protección patrimonial, básicamente porque si Hacienda tiene toda esta información de ti, yo no sé si un hacker puede hackear la base de datos de Hacienda, que junte los modelos y acabe concluyendo que yo tengo 1 millón de euros en casa, porque esto técnicamente es posible. Si yo he tributado en el impuesto sobre el patrimonio, que tengo, imagínate, 2 millones de euros en criptomonedas, mediante el 172 saben que ese 1 millón de euros en criptomonedas no está en España y por la DAC8 saben que no está en el extranjero, la conclusión es que lo tengo yo en una wallet. Y si yo tengo una wallet por el impuesto sobre el patrimonio, sabes el dinero que tengo y encima tienes mi dirección, tienes que en mi casa hay 2 millones de euros que si me revientas la puerta y me amenazas vas a conseguir. Entonces yo me quiero proteger porque yo no me fío que los servidores de Hacienda estén tan a prueba de bombas cuando te salen noticias de hackers de 14 años que empiezan a hackear cosas y más con la IA, ¿no? Entonces, yo me quiero proteger, pero es un tema mío personal y que todo el mundo se tiene que proteger, ¿no? Entonces, cuando hablamos de protección patrimonial, ¿vale? Que tú me has dicho que esta es la pregunta de todo, que era, ¿a partir de cuánto te tienes que proteger, ¿vale? Entonces, tú te tienes que proteger desde el día 1, desde el primer euro que ganas, ¿vale? El tema está que el setup, es decir, la estructura de protección patrimonial que tú tienes que tener, ¿vale? Depende mucho porque tiene que ser idónea. Y esa es la palabra. Tu estructura tiene que ser idónea. De la misma manera que una persona que gana 2.000 euros no tendrá un trust y una fundación, porque no tiene sentido, no es su estructura idónea, una persona que tenga 2 millones de euros no puede operar con una cuenta en España y una cuenta en el extranjero. Tiene que tener otro tipo de setup, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los niveles de estructuras que tú puedes tener en función del tipo de patrimonio, en este caso cripto, que tengas, ¿vale? Tú imagínate que trabajas por cuenta ajena, o eres autónomo, facturas y tienes un perfil, bueno, que poco a poco vas creciendo. Pues tú tienes tu cuenta en España y tú empiezas a tener cuentas en extranjero, que son lícitas, legales, vas a tributarlo todo, pero te da una mayor protección patrimonial porque además estás diversificando por entidad, ¿vale? En el caso que ya empiezas a moverte en entornos cripto, pues tú puedes tener tu exchange en España, tu exchange en extranjero y, por supuesto, una wallet, ¿vale? Esta wallet, evidentemente, no la vas a vincular con los exchanges, sino que la vas a provisionar por peer-to-peer, ya sea físico, digital, con un cajero, porque quizá quieres atesorar una criptomoneda más de 5 años vista, para ya pensando en la prescripción, es decir, ya empiezas a estructurarlo un poco, ¿vale? Que ya empiezas a tener más patrimonio, pues quizá tiene sentido tener una sociedad patrimonial. Que empiezas a crecer más y tienes más negocio, pues de la sociedad patrimonial saltas lo que sería una holding o ya saltas a un family office. Y aquí ya vas creciendo, ¿no? Pero lo importante es que todo esto lo tienes que tener muy claro y también no dejarte llevar por cantos de sirena de operaciones raras. Es decir, si te hablan, yo qué sé, de LCs on-chain, de estructuras así raras, no lo hagas porque no tiene sentido. Es un fraude que se hizo famoso hace 2 años por el cual
te decían que tú puedes tener una sociedad en el extranjero, en este caso una LLC en Estados Unidos, la cual no revelaba tu titularidad porque era titularidad de una wallet. Bueno, es un fraude de manual y ya no solo por el fraude, es que puestos a defraudar, haz lo mejor, ¿sabes? Aquí el tema está que por el tipo de estructura que era, te fiabas mucho en un intermediario que es quien tenía todo tu dinero. Entonces, pues técnicamente, pues si esa persona no es de fiar, pues se va a quedar con todo tu dinero, ¿sabes? Entonces, y aparte que te va a cobrar unas comisiones muy caras, y aparte que es un fraude manual, y aparte que si quieres defraudar hay maneras mucho más fáciles. Entonces, al final, hay mucha gente que se aprovecha del desconocimiento de la gente en protección patrimonial, porque sí que es verdad que en fiscalidad se ha divulgado mucho y ya la gente sabe pues cómo optimizar el patrimonio, cómo pagar menos, pero a nivel de protección patrimonial pues quizá te venden una estructura o nos vienen a veces clientes con ideas que le han escuchado de uno del otro, de cosas que hacer y es en plan, no hagas eso, pues te estás liando, son tonterías, o sea, ¿no? Es como si... Pero son pasos, es decir, lo primero es como la educación financiera, que es lo primero que llegó, luego vino la educación fiscal y ahora viene la educación patrimonial, ¿no? De protección patrimonial. Entonces, igual que al principio pues había mucha más estafa de financiera y ahora una plataforma que te dice que te da un 10% mensual, dices, vale, esto es una estafa, ya digamos que la audiencia ya ha obtenido este conocimiento para decir, vale, esto es una estafa. Gracias, Do Kwon. Sí, gracias a muchos divulgadores, tú incluido, o sea, mucha gente que divulga en cómo ganar dinero, ¿no? En las finanzas. Luego está en tema fiscal, que por suerte ya la gente ha entendido que pagar 0 euros con 0 riesgo dentro de la ley es un fraude, es una estafa, no lo hagas. Pero bueno, pues ya a base de sanciones, ya a base de regularizaciones, pues la gente lo ha entendido. En plan, vale, esto no se puede hacer. Pues ahora el campo que la gente está aprovechando es el campo de la protección patrimonial, ¿no? Que aprovechan que no hay conocimiento, porque no se ha divulgado tanto, para ofrecer estructuras muy raras, que no tienen ningún tipo de sentido, y la gente sin conocimiento pues compra, ¿no? Entonces, todo va un poco en escalas. Por eso es importante siempre estar formado en cómo ganar dinero, que es a nivel de educación financiera, cómo pagar poco, que es educación fiscal, y luego educación patrimonial, de decir, vale, ya tengo esto, ¿cómo me protejo ahora, no? Claro. Es que hay mucha gente que, igual que yo en mi sector, que es el financiero, he visto que se obnubila. Hay gente que, aunque vea, te ofrecemos un 15% mensual y es un letrero rojo de estafa increíble, pues me imagino que con este tema pues habrá muchísimas estafas a muchas personas que a lo mejor han conseguido hacer patrimonio por el mero hecho de intentar pagar unos euros menos, que a veces es mejor pagar un poco más o ganar un poco menos, pero hacer las cosas correctas que dejarte guiar a veces por todos esos cantos de sirena. Me gustaría volver a lo que tienes que informar. Vale. Has hablado brevemente sobre 3 modelos y claro, ahora mucha gente quizás se habrá quedado con la duda de, pero entonces tengo que avisarle a Hacienda que tengo criptomonedas, porque habrá quien las tenga en un exchange, habrá quien las tenga en un exchange como por ejemplo en España, otros en el extranjero, otros en exchange sin KYC en cualquier lugar random del mundo, otros las tengan en un wallet. ¿Quién tiene que informar? ¿De qué se tiene que informar? ¿Cómo es esto? Vale. Como hemos comentado antes, en esta transición que ha habido de un estado reactivo a un estado preventivo, eso implica que el Estado quiere datos. Con independencia de si estos datos te harán tributar o te harán asemejar a un delincuente, pero quiero los datos, ¿vale? Porque de forma preventiva lo quiero todo y luego ya vemos, ¿vale? Y encima vulnerando tu privacidad financiera. Entonces, estos modelos informativos, hay una serie de modelos que hace el contribuyente y otros que hacen las entidades financieras, ¿vale? Que dentro de las entidades financieras estamos hablando del reporte a nivel fiscal. Luego también hay una serie de reporte y también preventivo a nivel de blanqueo de capitales, lo que sería el KIC, todas las políticas de AML, ¿vale? Entonces, a nivel financiero, a nivel de informativo fiscal, si nos vamos a España, existen 2 modelos que son los más comunes o los más... la cabeza de turco, ¿no? Que es el modelo 172 y el modelo 173, ¿vale? Entonces, tú como particular estos modelos no los tienes que hacer, los hace la entidad financiera, ¿vale? El exchange. El exchange, ¿vale? Los hace el CEX, que está en España, registrado en España, ¿vale? Por el cual informa de saldos que tienen las cuentas en el exchange por el modelo 172 e informa de los movimientos que han realizado esas personas en 173, ¿vale? Vale. De esta manera, si tú eres un contribuyente español, ¿vale? Y te miras tu borrador, muchas veces, si has operado en exchange que está en España, como Binance, Bit2Me, Cryptan, cualquiera de estos, te salen las operaciones el borrador porque Hacienda las ha obtenido con el 173, ¿vale? Entonces, la declaración
o las grandes novedades que suponen este año, y ahora iré también a cuáles son las obligaciones a nivel de retail, ¿eh? Los grandes cambios, ¿vale? El primero de todos es la DAC 8, ¿vale? La DAC 8 empieza a aplicar, ¿vale? El 1 de enero de 2026, ¿vale? Que sería el periodo impositivo, periodo declarativo e informativo, ¿vale? De tal manera que en el primer trimestre del año 2027, los exchanges, ahora sí extranjeros, que operen con clientes en Europa, ¿vale? Van a reportar a su hacienda local, que luego va a enviar estos datos a la hacienda del contribuyente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si yo ahora mismo, si yo en el año 2025, ¿vale? Realizaba operaciones con exchanges en España, Hacienda tenía una información directa de lo que estoy haciendo. En cambio, si lo hacía en KuCoin, por ejemplo, que está en Austria, Hacienda no tenía esa información directa, cosa que si Hacienda preguntaba, evidentemente KuCoin le va a responder, ¿vale? A partir de este año, como ya aplica la DAC 8, ¿vale? Lo que pasa es que el primer trimestre del año 2027, KuCoin va a coger todas las operaciones que yo he hecho durante este año 2026 y las va a informar a su regulador, ¿vale? Las va a informar a la Hacienda de Austria, que a su vez la va a informar a la Hacienda española, ¿vale? Por tanto, todos los movimientos que yo haga en KuCoin ahora mismo serán reportados de forma directa a la agencia tributaria. Y aparte, esto es importante, que son enviados con un modelo muy estandarizado que va directo a Hacienda. Es decir, la información ya no les llega desordenada, ya no les llega, o sea, les llega como muy, muy bien cuadrada, porque luego lo ponen en sus algoritmos y ya pues lo cuadran todo, ¿vale? De tal manera que si se adaptan, que entiendo que sí, si tú has hecho operaciones con exchanges que están en el extranjero, cuando tú vayas a hacer tu modelo o vayas a hacer tu IRPF, en el modelo informativo que te salga, en el borrador de Hacienda, comúnmente llamado, te va a salir el año que viene tanto las operaciones en España como en el extranjero, ¿vale? Entonces, el siguiente punto, que es la nueva propuesta que tiene la agencia tributaria, es sustituir el modelo 173 por el 175. Y esto os estoy hablando de algo que ha salido escasas semanas atrás, ¿vale? Este nuevo modelo te informa de más, es decir, te hace informar mucho más, y tiene un apartado muy concreto. Pero el exchange. El exchange, ¿eh? Estoy hablando aún del exchange, luego iré al retail, ¿vale? Este modelo tiene un apartado muy concreto que el exchange tiene que revelar qué volumen transaccional has derivado del exchange a una wallet, ¿vale? Por tanto, Eso todavía no ocurre. esto todavía no. De tal manera que el exchange va a saber que Nico Cabrera, que ha operado con el exchange X, No digas mi nombre, invéntate otro. José López, Sí. pues esa persona va a enviar X, o ha enviado durante ese año, X criptomonedas a una wallet. Sabemos el volumen agregado total. ¿Y eso es a partir de una fecha determinada o el pasado también? No, eso es durante el ejercicio, pero, insisto, es una propuesta. Es decir, aún no se ha aprobado este modelo, ¿eh? Ahora Vale. mismo... Ahora el exchange informa de las transacciones dentro del exchange, pero no informa sobre a dónde envías dinero. Eso es. Y si esta propuesta se aprueba e imaginemos entrará en vigor en 1 de enero de 2027, ¿el exchange tendría que informar sobre estos movimientos a partir del 1 de enero de 2027 o podría informar 2026, 25? No, 27 en adelante, claro. No es retroactivo esto. Y en todo caso, no quiero liar a la audiencia, sino dejarlo en comentarios. Pero estoy hablando todo el rato ahora a nivel fiscal, ¿vale? Pero si nos vamos a AML, que es Prevención del Blanqueo de Capitales, ya existe también desde el año 25, ¿vale? La Travel Rule. Que la Travel Rule dimana del reglamento de Transfer of Funds, que lo que te dice el exchange es que si tú quieres enviar a una wallet, ¿vale?, te hacen identificar esa wallet de quién es. Bitbubble lo hace. Sí, es decir, si tú envías criptomonedas desde un exchange a una wallet, te dicen, vale, fantástico, pero como son más de 1.000 euros, dime quién es el titular de esa wallet, ¿vale? Pero esa información no es fiscal y esa información se la queda el exchange. Claro, y es a nivel de pero blanqueo. mi problema ahí es que yo, por ejemplo, puedo escoger el exchange Bitbubble y querer enviar 10 bitcoins a una wallet determinada y yo le digo es mía. Y solo con que yo le diga es mía, ¿le vale al exchange? Sí. Pero puede ser la wallet de José Pérez. Sí, pero no hay un certificado de titularidad. Claro, pero seguimos en el punto, en ese limbo, que no se puede saber si es mía. Igual que cuando una wallet, o por ejemplo, imagínate que yo tengo mi dinero en un exchange y te tengo que hacer un pago por un servicio. Si tú me das una wallet, yo puedo enviar ese dinero a esa wallet y decir que es mía al exchange, pero es que no se sabe el motivo de la transacción. Sí. O sea, al final, tú quédate con que es una incidencia más, ¿vale?, del Estado al mundo descentralizado.
¿vale? Es decir, el Estado al final no le gustan las criptomonedas, lo que le gusta es hacerte tributar por las ganancias que tú has tenido con ellas, ¿no? Entonces, de no tener nada, es decir, de no haber regulación y que sea el salvajo pues poco a poco hay medidas que van pillando, ¿no? Van acotando. Entonces, primero han sido los exchanges españoles, que han sido estos modelos de aquí. Luego ha venido la DAC 8, que es los exchanges también extranjeros. Y ahora el siguiente punto es empezar a atar lo inatable, que es el mundo descentralizado. Entonces ya por un lado lo atacan por tema de blanqueo de capitales con la Travel Rule y por otro lado ahora con este apartadito del modelo 175. Entonces poco a poco vas haciendo, ¿vale? Esto lo trazan por aquí, luego también lo van a trazar en un futuro cuando tú utilices un cajero cripto, ¿vale? Hasta ahora te hacen pasar un KIC, antes no. Ahora sí que te hacen pasar un KIC. Lo siguiente es que ese KIC se tenga que reportar. Entonces ya te empieza a trazar por aquí y por aquí. Es decir, al final, pero es el Estado. Es decir, el Estado, lo que insisto, es preventivo. Es decir, quiere saber todo lo que estás haciendo a nivel financiero, por mucho que si yo te pago ahora mismo una factura con 300 euros y te los pago en efectivo, no estamos cometiendo ningún delito. O sea, lo podemos hacer. Yo voy a comprar el pan, lo puedo pagar en efectivo. Pero el Estado nos hace pensar que somos delincuentes porque estamos pagando en efectivo. Y hasta te parece raro, en plan, hostia, no queda constancia de este pago de la baguette que he comprado por 2 euros, ¿sabes? Pero es un poco al mundo que estamos llegando y de aquí CBDCs y tal, pero no quiero abrir este melón. Me gusta que lo hayas por lo menos introducido. Sí, no quiero abrir este melón porque esto ya daría para mucho, ¿no? Podemos, al final hablamos un poco de eso. Entonces, sí que remato el tema este, que es la pregunta inicial de qué obligaciones de información tiene que hacer el contribuyente, ¿vale? Como hemos dicho, declaraciones impositivas de pagar IRPF, impuestos al patrimonio, y declaraciones informativas por las cuales tú no pagas, sino que informas. Están todas las anteriores que he comentado antes respecto a nivel fiscal de los exchanges, pero tú como particular, si eres residente fiscal en España, el que te preocupa es el modelo 721, ¿vale? Por el cual tú informas de esas criptomonedas que cumplen 2 requisitos. El primero es que estén alojadas en el extranjero, este es el punto importante, y el segundo es que estén contravaloradas a fecha 31 de diciembre por más de 50.000 euros. ¿Vale? Por tanto, si no cumples cualquiera de estos 2 requisitos, no tienes que informar de estas criptomonedas el modelo 721. Estos serían los puntos. Por tanto, si las criptomonedas están en Bit2Me, imagínate que es un exchange que está en España, no tienes que hacer el modelo 721. Y si esas criptomonedas, que es una pregunta muy habitual, están en una wallet, ¿vale? La agencia tributaria entiende que una wallet, como hemos comentado antes, que tú no te puedes sacar un certificado fiscal de una wallet, ¿vale? La agencia tributaria entiende que una wallet es titular, evidentemente, de quien tiene la clave privada, ¿vale? Entonces, si tú eres residente fiscal en España y tú tienes una clave privada de una wallet, a nivel de localización se localizan esas criptomonedas en España. Por tanto, no están en el extranjero. Por tanto, si tú tienes Bitcoin por valor de 100.000 euros en una wallet y eres residente fiscal en España, se entienden que esos 100.000 euros están en España y por tanto no tienes que hacer el modelo 721. Espero que se haya entendido porque estoy aquí intentando tratar muchos puntos. Se ha entendido, vale. Yo creo que perfectamente. ¿Y si no informas? Y si no informas, pues puedes tener una sanción. ¿Cómo cuál? Te va por 300 euros por cada dato, etc. más o menos. Wow. Que ojo aquí con el tema de las sanciones, porque antes el modelo 720, que es el que había anteriormente con las criptomonedas, o sea que el que había por bienes en extranjero, derechos, ¿vale? Que es la asemejación del 721 cripto, ¿vale? Ese sí que tenía unas sanciones desmesuradas que ya el Tribunal Europeo lo tumbó, ¿vale? Porque era desmesurado, ¿vale? En este caso, para el 721 nos iríamos a las sanciones ordinarias, que son esto, 300 para arriba. Una pregunta. Imagínate una persona, Lorenzo, el cual ha comprado criptomonedas en 2024, 2025 y las tiene en exchange y en wallets. Podría ser que tuviera que informar. Lorenzo concretamente se dedicó a comprar y no vender. Y Lorenzo se mudó, cambió su residencia fiscal y se fue a Dubái. Vale. ¿Qué ocurre con esas criptomonedas en Dubái? ¿Podría declararlas y bajarlas a fiat? ¿Y en ese momento Hacienda Española podría venir a reclamarle el dinero o Lorenzo queda fuera? Vale, aquí hay que ir otra vez año por año, ¿vale? Y hay que diferenciar muy bien lo que es la operativa fiscal de la operativa bancaria, ¿vale? Entonces, si lo ponemos por este caso, tú imagínate que el año 24 ganaste dinero en criptomonedas y no lo tributaste. Pues tienes una deuda tributaria pendiente con la administración, en este caso española, en el 24, ¿vale? En el 25 te ha pasado lo mismo, es decir, has ganado dinero en una wallet de forma descentralizada, nadie sabe que lo tienes, pero has ganado dinero. Es decir, tienes una deuda tributaria que deberías haber satisfecho a la agencia tributaria y no has hecho, ¿vale?
Incluso hasta, además, imagínate que tenías saldos en exchanges extranjeros y también tendrías que haber hecho modelo 721. Es decir, al final estás acumulando una deuda tributaria y unas obligaciones formales que no has hecho con España que ahí quedan, ¿vale? Que evidentemente, como he contado antes, a que pasan 4 años, a prescrito, ¿vale? Entonces, si nos vamos a Dubái, imagínate que ahora, en el año 2026, ¿vale? Antes del 30 de junio, para la residencia fiscal, que es el primer requisito que hemos comentado antes, de los 183 días, si tú planteas un traslado de residencia fiscal en agosto, vas tarde, porque habrás vivido más de 6 meses en España y a efectos del 26 serías residente fiscal en España, ¿vale? Entonces, si tú te vas a Dubái, ¿vale? Tú serás residente fiscal en Dubái si cumples los requisitos de la residencia fiscal de Dubái, ¿vale? Punto número 1. Y luego, si tú aprietas el botón de vender, es decir, realizas la ganancia cuando eres residente fiscal en Dubái, esa ganancia te va al cero, porque en Dubái no hay IRPF, ¿vale? Por tanto, te va al cero, lo que es el personal tax income. Quiero decir, Hacienda ya no podría venir a reclamarte. Pero no podría venir a reclamarte porque Hacienda solo te puede reclamar respecto a los años en los cuales está legitimada, porque era tu Hacienda, que son los años en que tú has sido residente fiscal. Entonces, todo el PUFO de alguna manera del 24 te lo puedes reclamar, el del 25 también, pero la ganancia del 26 no, porque no es acreedora. Pero ¿y si en 24, 25 solo compraste, no vendiste, y en 26 vendiste con la residencia fiscal ya en Dubái? Lo que pasaría es que entonces en el 24 y 25 no hay una deuda tributaria porque no tenías que tributar. Pero sin informar, quizá. Bueno, pues en ese caso sí que había esta obligación formal que no hiciste y evidentemente aún te pueden sancionar por ello. Vale. O sea, al final todo va año por año y cada hacienda es acreedora o está legitimada para reclamarte respecto al año que estás en su campo. Si tú te vas a otro sitio, pues no te puede reclamar eso. Entonces aquí se plantean muchos traslados de residencia. Es decir, si una persona en diciembre, imagínate, ya tiene una plusvalue acumulada, latente, no aprieta el botón, pero tiene una ganancia acumulada de $500,000, imagínate, pues le sale la cuenta, en vez de apretar el botón de vender en diciembre, aprieta el botón de vender en enero y así la ganancia se realiza en el 26 y si te quieres trasladar tu residencia fiscal a otro país, será ese país, la hacienda de ese país quien será acreedora de esa ganancia. Y si nos vamos a un país que sea cripto-friendly, que justamente esa ganancia esté exenta, pues vas a tributar poco. Entonces, aquí es donde está el juego un poco, a nivel de optimización. Voy a ir con una pregunta más sobre este tema y pasamos al siguiente. Ahora, 2024 y 2025 yo he comprado, vendido, pero siempre me he movido, en este ejemplo hipotético, en un exchange, Vale. en DeFi, Vale. por lo que no tiene ningún conocimiento nadie ni de que esa wallet es mía, ni de absolutamente nada. Y cuando llega 2026 me he ido a Dubái o me he ido a la República Dominicana o donde sea y ahí he decidido cambiar mis criptomonedas por dólares o euros o Vale. la moneda que sea. ¿Qué problemas puedo llegar a tener si yo he vendido y comprado en 2024 o 2025, pero en 2026 es cuando he bajado ese dinero de on-chain a fiat? Vale, aquí los problemas serían dos, ¿vale? El primer problema es que con independencia que lo bajes a fiat o no, tú tienes una deuda tributaria pendiente, en este caso la Agencia Tributaria Española, que... Claro, pero no puedes saberlo. Pero eso es otro tema. Es decir, es como si matas a alguien y no se han enterado, ¿vale? Pero el asesino es igual, el homicidio lo has cometido, ¿no? Entonces, realmente tienes la deuda tributaria que te pueden reclamar. Si, evidentemente, lo has hecho de tal manera que eres anónimo, pues evidentemente no te pueden reclamar algo que no saben que existe, ¿vale? Entonces, cuando tú realizas esto, evidentemente, pues tienes la deuda tributaria del 24-25 que tienes que tributar. En el 26, si realizas otra ganancia, en ese caso, pues se tendría que tributar en el país en el cual estás siendo residente fiscal, ¿vale? Y en el momento que tú bancarizas, ¿vale? Aquí, primero de todo, viene el punto que he comentado antes, que en este caso tendrías un dinero que estás bancarizando que viene de una infracción administrativa porque viene de una deuda que no has tributado, ¿vale? En este caso, es lo que he comentado antes, que no es un delito, porque si estás por debajo del umbral, ¿vale? Si fuera un delito, técnicamente, la entidad financiera de ese país tendría que informar a la hacienda de la cual te has ido que tú estás bancarizando dinero delictivo, ¿vale? Y aquí entraríamos también en blanqueo de capitales, ¿vale? Entonces, en el caso que sea inferior, esa entidad financiera te tendría que dejar bancarizar. Y otra cosa es después, cuando tú tienes ese fiat, ¿vale? Si luego por normativa de CRS, ¿vale? Que es la DAC 2, es decir, la DAC 8 es el intercambio automático a nivel de criptoactivos y la DAC 2, que es el CRS, es el intercambio automático a nivel fiat, ¿vale?
Que entonces le saldría que tú tienes, en este caso, imagínate, 100.000 euros en el NBD en Dubái, ¿vale? En banca privada, ¿vale? Entonces, en ese caso, habría un reporte automático de información que tú tienes eso, ¿vale? Y para el caso en que tú hayas hecho esto siendo residente fiscal en España, tendrías que hacer el modelo 720 informando que tú tienes eso ahí, ¿vale? En concreto, por suerte en este caso, en Emiratos no hay CRS, por tanto, si tú bancarizas en Emiratos, no van a informar. Igual que si tú bancarizas en un banco que está en Estados Unidos, va por FATCA, tampoco van a informar. Pero si bancarizas en Wise, para el caso en que fuera crypto-friendly, que no lo es, no lo intentéis, os van a bloquear la cuenta, en ese caso sí que habría un reporte directo de ese dinero que tienes, ¿no? Por eso os digo que es muy importante entender bien todas las herramientas cómo funcionan. Es como un jugador de fútbol. Tú, un jugador de fútbol, sabes si regatea bien, si chuta bien, pero quizá defiende mal. Y quizá el otro defiende muy bien y es muy rápido, pero la centra mal. Entonces, depende de tú lo que quieras hacer. Quiero hacer esta jugada por entrar por aquí, por ahí, por ahí. Entonces tú vas a seleccionar. Y de cada uno vas a querer algo. En plan, quiero que este regatee porque eso regatea bien, a este que se lleve la defensa por aquí y este rápido que corra. Pues esto a nivel financiero un poco es lo mismo. Es decir, tú tienes que ver a Binance, a cualquier entidad financiera, tanto fiat como cripto, y entender sus cualidades. Como si fuera una ficha del FIFA ¿sabes que te salía en plan la puntuación? Sí. Pues tienes que saber eso. Y entonces eso cuando lo ves y lo entiendes, y dices, vale, tiene estas características y el otro tiene estas características. Vale, entonces, ¿tú qué quieres hacer? No, yo lo que quiero es hacer esto, con esto, porque mi objetivo final es este. Vale, pues entonces ves las herramientas, que hay muchas herramientas, por suerte, en este día. Y entonces tú empiezas a jugar y a combinar. Vale, pues de aquí lo voy a pasar aquí, porque me voy a aprovechar de esto, de aquí para aquí, de aquí para ahí. Y entonces buscas como efectividad en tu estrategia. Que si tu estrategia está mal, pues evidentemente vas a pagar dinero, vas a pagar mucho y todo el mundo sabe lo que tienes. Pero si tienes una estrategia buena, la gracia está o lo que me sabría mal a mí o lo que intento divulgar mucho es que puedas combinar bien todas las entidades financieras para llegar de forma perfecta y de forma idónea, que esto es la pregunta del setup que hemos comentado antes, de forma idónea, para poder llegar de forma perfecta a lo que tú quieres, ¿sabes? Wow. ¿Pero qué? Se ha entendido un poco. Yo si estuviera al otro lado de la pantalla estaría pensando, tengo que contratarte. Bueno, contratarme o no, mi objetivo es aportar un granito de arena, ¿no? O sea, al final yo tengo este conocimiento de mucho background histórico, ¿no? No, se ve. O sea, yo al final me he dedicado pues a defender delincuentes, es decir, gente que ya había defraudado mucho y evidentemente han hecho algo mal, porque por eso te han cazado y ahora me toca a mí defenderte, o sea, todo eran marrones. Luego he estado en bancos, entonces entiendo cómo funcionan los bancos por dentro, la banca corresponsal, cómo se mueven entre ellos, el reporte. Es decir, yo he visto el reporte. Es decir, vale, este cliente tiene tanto dinero, vamos a informar a su hacienda que tiene este dinero aquí. Entonces, evidentemente, si no ha hecho el 720, pues van a ver de que tiene este dinero. O sea, lo he visto esto, ¿no? Y luego, por otro lado, ahora estoy en un despacho de abogados. Al final, ahora montamos estas estructuras, ¿no? Y prestamos asesoramiento. Y en ese caso, pues tengo en cuenta, evidentemente, tanto yo como todo el equipo de 50 personas que tenemos en Avast, pues todas estas cosas, ¿no? Porque si un asesor te propone una estructura que el banco no te la acepta, esa estructura no la puedes materializar, es decir, no sirve para nada, es papel mojado, ¿no? Y luego a nivel financiero y a nivel fiscal, si tú vas a tributar de más en una estructura, pues la gracia está en que sea optimizada, ¿no? Y esto es al final lo que me dedico, tanto a nivel profesional, a nivel de asesoramiento, como a través de todos los tropecientos vídeos que tenemos en el canal, la verdad. ¿Qué opciones tiene alguien que reside en España con un patrimonio significativo en criptomonedas entonces? ¿Para hacer qué? ¿Cuál es el objetivo final? Claro, esa es una buena pregunta. Porque hay algo que hasta que te conocí, sinceramente, nunca había tenido un asesoramiento correcto. Y a partir de ahí fue donde empecé a ver las cosas, como imagino que la gran mayoría de vosotros estaréis viendo en este momento, porque en España cuesta muchísimo encontrar realmente a alguien que te pueda explicar las cosas como las acabas de explicar tú ahora mismo. Entonces, yo siempre he pensado, es importante diferenciar qué quieres hacer con el dinero que ganas o tienes en criptomonedas, porque habrá quien diga, me quiero comprar unas zapatillas, y hay fórmulas para poder hacerlo de manera sencilla, y habrá quien diga, me quiero comprar una casa. En España o en el extranjero. Es que todo depende mucho de saber qué es lo que quieres. Que este es el campo a nivel financiero que tampoco me meto tanto. Es decir, evidentemente, yo no doy consejos de inversión, pero yo tengo mi inversión, yo estoy invertido hasta las trancas, ¿no? Perdón. Bebe agua. Sí, no. Tengo algo ronca. No, pero carraspeas. Vale. Un poco de alivio de tensión. Hemos parado un segundo para que respiréis. Vamos. Entonces, yo la parte financiera, evidentemente, pues tengo mis conocimientos, evidentemente estoy invertido hasta las trancas, pero es una pata que
Creo que hay muchos profesionales, hay muchísima gente que divulga sobre cómo funciona pues, la renta variable, invertir en inmuebles, invertir en criptos. Entonces, toda esta parte, sin perjuicio, que es muy importante, porque al final tienes que ganar dinero, si no, no hay nada que optimizar ni que proteger, es una parte que veo muy divulgada, ¿no? Pero yo al final soy abogado, es decir, no soy asesor financiero como tal, ¿no? Sin perjuicio que evidentemente estoy muy invertido, ¿no? Entonces yo la parte donde aporto valor, es decir, vale, pues vas a ganar dinero o tienes esta estrategia o quieres hacer esto, que muchas veces no es a nivel financiero, es decir, hay gente que quiere comprarse una casa en su pueblo y ese es su objetivo financiero y le da igual si a nivel de inversión, ese buy to rent o lo que sea, le va a ser rentable o no, ¿no? Entonces yo lo que me dedico es a decir, oye, pues cómo vamos a hacerlo para que tú puedas pagar lo menos posible y sobre todo cómo vamos a protegernos para peores escenarios, ¿no? Y aquí sobre todo a nivel cripto, a nivel internacional es donde ofrecemos todo el asesoramiento. Y ya no tanto a nivel de asesor, ¿no? Que al final es lo que somos, como a nivel de forma gratuita en todos los contenidos del canal de YouTube, como a través de Acadi, que es la formación que lanzamos, ya de la hecho eres profesor, que tienes ahí la clase con Dexter Pino. Al final, yo, para este proyecto, yo lo que pensé fue decir, oye, ¿cuál es mi valor intangible más allá de mí, ¿no? Entonces, mi valor intangible es que yo realmente pues, soy reputado en este sector, ¿no? Y entonces, pues me rodeo pues, de socios de grandes firmas, de inversores, de hedge funds, de gente que gestiona patrimonios, de bancos. Es decir, yo conozco y soy reputado y a mí me coge el teléfono todo el mundo. Por eso yo tengo el intangible que muchas veces cuando me viene el equipo bloqueado, pues, imagínate, nos ha pasado, ¿no? Cuando alguien hace una consulta en Avast, evidentemente no la hago yo, tenemos un equipo que está permeadísimo de todos los activos digitales y ayuda un montón, ¿no? Pero llega un punto que es en plan, oye, que hemos hablado con tal entidad, con tal exchange que está bloqueado y que no dejan. Llevamos ya no sé cuántos mails, hemos llevado no sé cuántas veces, no dejan. Y cuando ya llega al extremo, el equipo ya me dice, Sés, interviene. Y entonces ya, pues, llamada, WhatsApp y a veces en 24 horas se ha solucionado. Pero esto es porque a mí me cogen el teléfono. Entonces, con la formación lo que pensamos en su día fue decir, oye, ya que me cogen el teléfono, vamos a dar una formación que no existe porque no se ha podido crear aún, que es coger a toda la gente profesional de un sector a los número uno, vamos a coger todos los conocimientos que tienen respecto de cada uno y vamos a ponernos al público, ¿no? Y esto es importante porque, primero de todo, era una formación que no se podía sacar a nivel técnico porque esos profesores no son profesores, es decir, son socios de grandes despachos que ganan mucho dinero y no quieren como invertir este tiempo en formar porque no les apetece, les va muy bien y ganan mucho dinero, ¿no? Entonces, hasta por un tema de favores, los junté a todos y aparte, como si yo fuera el maestro de ceremonias, de cada uno escogí lo que quiero que hablen, ¿no? Tú me hablas de esto, tú me hablas del traslado de residencia, tú de una sociedad en extranjero, tú me vas a hablar de Emiratos. Entonces, lo he empaquetado todo y esta es la formación que lanzamos de la cual eres profe tú. Y la verdad es que ha ido muy bien, la gente está muy contenta, ¿no? Ahora, para que lo esté abierto, las inscripciones están cerradas, pero en un futuro mi idea es ir sacando nuevas ediciones, ¿no? Pero que ya te digo, que no es por hablar de la formación, es para como ejemplificar de quién soy, qué es lo que hago y cómo por todas las patas posibles intento aportar mi granito de arena. Es decir, a mí me da todo muy bien, entiéndeme, pero me gusta aportar el mayor valor a todo el mundo, ya sea por vídeos gratuitos de YouTube, a nivel de asesoramiento en el despacho, a nivel de formación con la academia, pues al final yo estoy a disposición para ayudar, que es mi objetivo, vaya. Yo, si te parece bien, voy a dejar todos los enlaces en la descripción. Sí, no. De hecho, cuando publiquemos este vídeo, no os vayáis aún porque viene algo gordo. Cuando publiquemos este vídeo te pondré como colaborador, así salen los dos. Vale, perfecto. Vale. Voy a redirigir. Tú me ayudaste a venir a Andorra. Sí. De hecho, tu traslado residencial lo llamamos nosotros. Sí. Entonces, ¿qué implica realmente para una persona que ahora mismo está en España y que está planteándose lo interesante o no que es trasladar su residencia fiscal a Andorra, Dubái, El Salvador? ¿Qué diferencias hay entre estos países? Vale, para el traslado de residencia pensad que en Avast, ¿vale? Que es nuestro despacho, que también tenemos, o sea, que el socio director es Marcus J, que tiene el podcast Spice Fortuna, ¿no? Una parte core business de nuestro servicio es, una vez hemos asesorados y concluimos que la forma en la cual podemos optimizar es un traslado de residencia, es decir, que cogerte de un sitio que pagas poco, que pagas mucho, y llevarte a un sitio que pagas poco, pues llevarte todos los trámites, ¿vale? Entonces, desde Avast nosotros llevamos 5, ahora haremos el 6º año en Andorra, y desde el año pasado abrimos oficina tanto en Barcelona como en Dubái, ¿vale? Esto es importante porque hay gente que
desde el día 1 y veo consultoras todo el día que te ofrecen que te puedes ir a 20 países diferentes. Entonces ya te lo digo yo, los 20 países te van a salir mal porque no tienes gente en el sector, no tienes gente con tu know-how, no tienes gente con experiencia y va a ir mal. Vamos, pongo la mano en el fuego, ¿vale? Y luego el otro punto es que si tú empiezas a abrir jurisdicciones y jurisdicciones, el problema está que vas a perder el negocio core. Es decir, nosotros en Andorra pues tenemos la suerte de que nos confían en nosotros pues muchísimos emprendedores, digitales creadores, que si ahora me piden montar una sociedad en República Dominicana, imagínate, y conozco mucha gente en República Dominicana y me interesa mucho, pero no lo hago yo, sino que tengo que pasarle a otro y imagínate, me voy a llevar una comisión, ¿no? El tema está que si presto esto y te la cagan, porque te la pueden cagar, tú el negocio de Andorra me lo vas a quitar porque me la has cagado ahí. Entonces, por cobrar una comisión de nada, ahora voy a perder todo el núcleo de actividades que tengo en Andorra, que esto me importa mucho, ¿no? Por eso mismo, siempre como la perfección o el nivel de perfeccionamiento que tiene que tener un asesoramiento, desde el punto en que firmas, si firmas algo incorrecto, el cliente se va a la cárcel, pues nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Entonces, ofrecemos solo movilidad directa ahora mismo, tanto en Andorra como en Dubái, ¿vale? Entonces, si tú te quieres trasladar a tu residencia fiscal, hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta, ¿vale? La primera, que nadie te la dice, pero a raíz de haber asesorado, muchísima gente te la digo, es el punto de la felicidad. Es decir, es un sitio en el que vas a tener que vivir. Nosotros no hacemos traslados de residencia ficticios, traslados de residencia que con una VPN vas gastando, o con una tarjeta, o con domótica estoy en casa y voy gastando a luz, agua, gas. Es decir, no hacemos esto porque es empezar con un fraude y nosotros no queremos que nuestros clientes cometan fraudes y si alguien nos viene de este perfil, pues evidentemente lo rehusamos, ¿vale? Entonces, el traslado de residencia fiscal tiene que ser efectivo, es decir, tienes que cumplir los requisitos tanto del sitio al que te vas como descumplir los requisitos del sitio del cual te vas. Es decir, si tú te vas de España, en tu caso en Andorra, tú tienes que cumplir los requisitos para ser residente fiscal en Andorra y consolidar tu residencia fiscal aquí y descumplir los requisitos de España. Porque si te cumplimos los requisitos de más de un sitio, entonces es cuando, digamos, que los estados se enfadan porque entre ellos dicen, oye, las rentas de Nico son mías. No, el otro dice, no, son mías. Entonces tenemos que ir al desempate, que es ir al convenio de imposición, hay una serie de requisitos, se van dando puntos y se decide en qué sitio tienes consolidada tu residencia fiscal, ¿vale? Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. El primer punto es que es un sitio al que vas a tener que vivir. Por ejemplo, si eres canario y te gusta mucho el mar, pues quizá Andorra no te va a encajar, por mucho que pagues poco. Y tienes la zona SEC que está muy bien. Es decir, hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? El segundo punto es a nivel de planificación, es decir, vale, me voy a ir, pero en numeritos, ¿cuánto voy a dejar de pagar? Yo quiero la tabla, numeritos, al céntimo, ¿cuánto voy a dejar de pagar? Esto te lo tienen que calcular. Es decir, tú cuando vas a dar el paso tienes que decir, vale, voy a dar el paso porque me voy a ahorrar este tanto por ciento exacto por esto, porque voy a aplicar esto, esto y esto. Luego, una vez tenemos la estrategia, tenemos que tener en cuenta cómo implementarla. Quizá para hacer un buen traslado de residencia tienes que desinvertir de España y tienes que vender una propiedad, o hasta incluso quizá te tienes que divorciar. Es decir, hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y luego, cuando llegas al sitio, tienes que cumplir los requisitos, es decir, tanto de inmigración como la embajada, como abrir cuentas, como crear una sociedad, lo que sea. Y luego, a nivel de España, tienes que hacer el modelo 030, tienes que informar de qué te estás yendo, tienes que cumplir con todos los requisitos y tiene que dar todo claro, ¿vale? Y entonces, una vez ya estás en Andorra o estás en Emiratos, donde sea, aquí ya en muchos casos se empieza a hacer un defense file, ¿vale? Sobre todo si eres una persona mediática, si eres una persona que ya te han inspeccionado alguna vez, si eres una persona que quizá cargas contra Hacienda, pues tienen números de que te investiguen. Entonces, si de forma preventiva vamos haciendo una copia documental por el cual si te empieza a investigar aportas una documentación que acredita que tú eres residente fiscal aquí, pues de alguna manera ya todo queda limpio, ¿vale? Y además pensad que un inspector de Hacienda está vilmente incentivado a levantar actas millonarias, porque un inspector de Hacienda llega cada día al trabajo y su trabajo es pillar a defraudadores. Entonces tiene un Excel, un algoritmo con todos los modelos que hemos comentado antes y muchísimo más, ¿vale? Y va evidentemente de grande a menor, ¿no? Entonces siempre va a ir a por quien tenga posibilidad de levantar un acta más grande, porque ha defraudado más, y luego por otro lado a quien sea más fácil. Entonces si por un lado ve que alguien potencialmente puede haber defraudado mucho, pero está bien asesorado, le pregunta y le explica todo muy bien, pues va a decir, oye, voy a tener que trabajar mucho para este, quizá me voy para otro, ¿no? Y como tiene que cumplir unos objetivos para poder cobrar su bonus, de levantar actas fuertes, pues siempre va a ser incentivado a ir al contribuyente que lo ha hecho mal y que potencialmente hay mucho dinero en juego. Por tanto, si haces un buen asesoramiento, y nosotros en Avast nunca nos han condenado ningún cliente,
cero, ¿vale? Pero porque lo hacemos todo bien, lo hacemos todo de forma legal y de forma sólida, ¿vale? Por tanto, nos aseguramos que no pase nada. Y de esta manera, pues puedes prestar asesoramiento, sobre todo a años vista, que es la gracia de este negocio, ¿no? Porque yo ahora puedo vender Paraguay y puedo decirte, sí, vente a Paraguay, que vas a pagar poco, no sé qué tal. Y evidentemente cada día me escribe gente de todo el mundo, en plan, oye, ¿queréis abrir a VAS Paraguay, a VAS Singapur, a VAS no sé qué? Lo llevo yo, me pasas clientes y esto, vamos, me llegan cada día. El tema está que yo tengo la garantía 100% que el trabajo va a salir bien. Y por eso mismo descarto. Y voy siempre a algo que salga perfecto. Porque si no, no puedes durar en este negocio a 10 años vista, 20 años, 30 años, sino que puedes hacer mucho ruido en redes sociales, te vas a tener problemas con clientes descontentos, que nos vienen de otros despachos y luego al final pues tu negocio va a quedar en el olvido. Y lo nuestro es algo de poco a poco, de ir creciendo y de ir sumando, claro. Cuando te vas de España con las criptomonedas, ¿hay un exit tax? El exit tax, ¿vale? Para que también la audiencia lo entienda, ¿vale? Es un mecanismo por el cual la agencia tributaria te hace tributar por unas ganancias latentes que no has realizado, ¿vale? Es el caso, por ejemplo, de un joven emprendedor que ha montado su startup. Su startup la ha montado con 3.000 euros, tiene un sueldo bajo, va creciendo y de repente se vuelve en un bicho millonario, ¿vale? Y en el momento en que decide trasladar su residencia fiscal a otro país, la agencia tributaria le dice, oye, que tienes un negocio valorado en 20 millones y tus acciones valen 3 millones, tienes que tributar. Entonces, esta persona dice, ya, pero yo no he realizado estas ganancias. Yo tengo unas participaciones que en un mercado de private equity, no en mercado secundario público en bolsa, vale tanto, pero yo no tengo ese dinero. Pero te hacen tributar como si lo hubieras realizado, ¿vale? En este caso esto pasa depende qué tipo de sociedades, entre 1 y 3 millones de euros, depende de unos porcentajes, ¿vale? Y de unas características, y en criptomonedas no aplica, ¿vale? Por tanto, tú puedes moverte con un patrimonio en Bitcoin no realizado, que está latente, sin que te aplique en este caso el exit tax, que es un apartado muy concreto de la ley de IRPF en España. Vale, puedo irme con 10 millones en Bitcoin o con 200.000 millones en Bitcoin. Sí, exacto. Vale. Bueno, para ir cerrando, me gustaría hacerte dos pequeñas preguntas, que es, con tu experiencia y viendo lo que ves día a día, más que nada para que el que nos está viendo ahora mismo atrás de la pantalla pueda tener una idea, es ¿cuál es el mayor error que comete la gente con patrimonio cripto en España y que tú ves en tu día a día? Para mí el peor error que puedes cometer es no tenerlo trazado, y no me cansaré de repetirlo. Vayas a tributar, no vayas a tributar, vas a ser un delincuente fiscal o vas a ser la Madre Teresa de Calcuta, tienes que tenerlo todo trazado. Porque esto es lo que te va a ayudar en tributar, evidentemente, te va a ayudar a nivel de dashboard, de saber cuánto has ganado y cuánto has perdido, y luego te va a ayudar a nivel de bancarización, de asegurarte que ese saldo que tú ves en tu wallet o ese saldo que tú tienes en Exchange lo vas a poder gastar. Entonces, si tú no lo trazas, te estás cavando tu propia tumba. Y luego vienen los problemas. Y sé que es algo que da mucha pereza, sé que es algo que esto que da pereza, que tal, que es muy divertido calcularte la rentabilidad anual que estás ganando con tal criptoactivo y no es divertido empezar a hacer acopio documental o buscar justificantes y guardarlos, ¿no? Pero hay herramientas que de forma gratuita, otras pagando, pero que te ayudan de forma más o menos automática. Entonces, esto, si me vienes con la trazabilidad hecha, es muchísimo más fácil. Y ojo, que nosotros nos dedicamos también a esto, es decir, nos viene gente que por coste de oportunidad no ha hecho nada y nos dice, oye, tengo este marrón. Y nosotros tenemos un equipo específico que se dedica a trazar, pero preferiría no tener que hacer este trabajo y que el cliente lo hiciera, sinceramente, porque es más fácil. ¿Qué pasa si yo empecé a comprar en Binance, luego cambié de Binance a FTX y luego antes de que quebrara FTX tuve suerte y me pasé a KuCoin, pero la trazabilidad de FTX se fue, por lo tanto el momento donde yo entré en Binance desapareció porque se ha quedado cortado? Vale, pasa mucha gente en T-Box, en estafas. Tenía un MetaMask. Sí, esto pasa y es algo que pasa, ¿vale? Y yo he bancarizado cantidades muy importantes sin tener el 100% de la taza hecha, un 90, 80, 70, o sea, depende de tal, ¿vale? Luego también que cada banco tiene su particularidad, es decir, tiene su personalidad, ¿vale? Y luego también cada jurisdicción tiene su personalidad. Y al final mi trabajo es conseguir que el cliente pueda gastar su dinero, en este caso a nivel de protección patrimonial, ¿no? O sea, al final soluciones hay. El tema está que cuanto más fácil me lo pongas, más fácil será. Pero si me vienes con un muerto, si ese muerto encima está desordenado y tú mismo lo entiendes, pues tenemos que dedicarle más horas. Y evidentemente ya no es un tema de cobrarte más o menos, es un tema de, hostia, que se puede hacer muchísimo más fácil, ¿sabes? Entonces, pues si podemos hacerlo fácil, pues y con una cosa
de forma tan sencilla que simplemente irte apuntando en un programa de trazabilidad o guardándote pantallazos, pues vas a ayudarte a ti mismo mucho más, ¿no? Y para finalizar, hay quien defiende que la normativa española sobre criptomonedas es desproporcionada. No solo en criptomonedas, pero ahora hablando ahí respecto a Europa, al resto del mundo. ¿Tú qué opinas? A nivel de local español sí que creo que es desmesurado, pero no tanto por los impuestos, porque más allá, por ejemplo, del wealth tax, que sería el impuesto sobre el patrimonio, el cual tenemos el privilegio de ser España, uno de los muy pocos países del mundo que tiene este impuesto, más allá de esto tenemos tipos impositivos que a nivel, si hablamos en términos nominales, a nivel europeo estarían en la media, sin perjuicio que si lo comparamos con el PIB o el PIB por cápita, tenemos una presión fiscal superior, ¿vale? Porque no es lo mismo a un contribuyente cobrarle, imagínate, un 30% si el PIB es 1 per cápita, que no si es menor, ¿no? Esto se mira por la carga fiscal, ¿no? Entonces, en España en España, el día de la liberación fiscal, es decir, ese día a partir del cual tú empiezas a trabajar para ti y no para España, ¿vale? Cada vez está más tarde, porque al final nos pasamos ahora ya más de 6 meses al año trabajando para la administración y luego empiezas a trabajar para ti. Y aquí a nivel de impuestos, si nos vamos y batallamos más los impuestos, porque al final estos impuestos derivan en que son los ingresos del Estado. Entonces, si el Estado continúa gastando más, ya sea en intereses, en pagar la deuda o las pensiones, pues necesita recaudar más. Y la única vía que tiene que recaudar más es subir impuestos, ¿vale? O eliminar exenciones, bonificaciones, etc., ¿vale? Entonces, España, sin perjuicio que este es un problema muy grande, el problema todavía peor, en mi caso, es la voracidad tributaria, en este caso de la Administración Estatal de Agencia Tributaria, ¿no? Yo tengo muchos clientes que no han querido subir a Andorra porque tenían un sentimiento de nacionalismo, de que hay que contribuir, que ese 50% que yo pago cada año es para sanidad y educación, cosa que es incorrecto, es decir, va para intereses de la deuda y pensiones, pero bueno, que tienes este sentimiento y dicen, no me quiero ir. En realidad ¿no? ni siquiera. Cuando algo que aprendí con los impuestos no van a ningún lado como tal, o sea, los retiran. Es otro melón, pero ni siquiera van ahí. Pero lo estamos haciendo sencillo. Sí, si sí. no, nos vamos también a unos presupuestos que no están ni aceptados ni aprobados, pero sí, técnicamente, disclaimer, técnicamente no es así, ¿no? Entonces, cuando tengo este tipo de clientes que se plantea subir a Andorra, en muchos casos dicen que no, porque vivo en España, estoy tranquilo, valoro mucho estar en mi pueblo con mis amigos y tal, hasta que te llega una inspección porque no has incluido según qué, te tiran abajo una deducción o te tiran abajo un gasto deducible de un hotel que tú has tenido por una actividad profesional, quizá tienes una inspección de protección de datos, de compliance, un trabajador se te coge la baja 2 años y tienes que continuar pagándolo. Entonces, te pasa según qué cosas que te crispan. Y entonces dices, hasta aquí. Ahora ya no os vais a reír más de mí. Y entonces es cuando dices, me voy. Y esto pasa en muchos casos de mucha gente que le va tan bien que le da igual pagar hasta que le tocan un poco ese ego interno de decir, oye, estoy contribuyendo a este Estado que no me está dando nada a cambio. Porque los países, esto es teoría de las banderas, es decir, igual que las plataformas financieras las escogemos en función de lo que queremos hacer, los países es lo mismo. No es lo mismo una entidad financiera en Dubái que en España. Tiene otra característica, otra idiosincrasia, te deja hacer unas cosas que otra no, ¿no? Entonces, esto es lo mismo con los estados y con tu residencia fiscal personal. Entonces, por eso es importante poderle sacar el tinte, poder entender bien cómo funciona todo, para luego tu estrategia personal, poderla aplicar de la forma más efectiva posible. Wow. Espero que haya servido. Yo creo que sí. A mí, por lo menos, aquí al otro lado de la mesa me ha servido y espero que a ti que estás al otro lado de la pantalla también te haya servido y si has llegado hasta aquí estés aprovechando el pedazo de momento que hemos vivido porque has dado información muy buena. Espero que sí y cualquier cosa, aquí estamos para ayudar y aportar nuestro granito de arena. Sí, sabes, siempre. Todos los links referentes tanto a Avast como a Cadi los voy a dejar en la descripción, aún así como el vídeo propio está linkado a tu canal, simplemente con pulsar en suscribirse os van a aparecer los dos canales y podéis ir directamente también al tuyo, que el canal de Sergi es muy bueno, os lo recomiendo. Sergi, ¿quieres decir alguna cosa más antes de finalizar? Nada, que a seguir aprendiendo, a seguir creciendo y a seguir ganando esta libertad que poco a poco el Estado nos quiere quitar. Si os ha gustado el vídeo, gracias. Perdona. Gracias, tío. Si os ha gustado el vídeo, os aporta valor, os ha entretenido, un buen like se agradece y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Ahora.